Bueno, muy buenos días a todos. El tema del cual vamos a hablar en el día de hoy tiene que ver con la temática vinculada con el delito de lesiones, previsto en los artículos 89, 90, 91, 92 y 93, 94 y 94 bis del Código Penal. Hasta ahora hemos venido desarrollando las figuras vinculadas con el atentado contra la vida de la persona nacida, en la figura del homicidio, en sus modalidades intencionales e imprudentes, de la persona por nacer, en el delito de aborto, con todas las perspectivas que hemos analizado en las exposiciones anteriores, y a partir de ahora analizaremos y estudiaremos otros los bienes jurídicos de mayor relevancia en el derecho argentino en cuanto a la protección, que es la integridad corporal o fundamentalmente la integridad anatómica y funcional del individuo. Siempre existe una concepción equivocada respecto de que el delito de lesiones protege exclusivamente la incolumnidad física. Eso es cierto, eso es erróneo parcialmente. ¿Por qué? Porque además de la protección de la integridad corporal, de la incolumnidad física del individuo, las figuras de lesiones tienden a tutelar otro interés vital, que es esencialmente la protección de la integridad psíquica de la persona y, según algunos autores, también el desenvolvimiento social de la misma. Es decir, que el interés protegido por las figuras del artículo 89, 90 y 91 va más allá de simplemente la tutela de la estructura física del individuo y la relación de disponibilidad que eventualmente el sujeto tenga con ella. Cuando hablamos del derecho a la protección de la integridad corporal, el derecho a la protección de la integridad psíquica y el derecho a la protección de la integridad moral del individuo o su desenvolvimiento social, como dicen algunos autores, tenemos que hablar de un bien jurídico protegido y reconocido especialmente en la Convención Americana de los Derechos Humanos, esencialmente en el artículo 5, inciso primero del Pacto de San José de Costa Rica. Ahí dice esencialmente que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Es decir, que lo que está haciendo el Código Penal a partir de los artículos 89, 90 y 91 es de alguna manera darle andamiaje tutelar fundamentalmente a un bien jurídico de índole personalísimo. Es decir, acá estamos hablando de un bien jurídico individual y personalísimo, cuya relación de disposición le corresponde exclusivamente a quien lo porta. No estamos hablando de un bien jurídico colectivo o perteneciente a la comunidad en su conjunto. No estamos hablando de un interés difuso, sino de un interés particularmente individual, que es el que se ve afectado. La primera discusión que existe respecto a este bien jurídico es hasta qué punto el mismo es disponible. Es decir, yo puedo renunciar, puedo habilitar fundamentalmente que se produzca la intromisión arbitraria de un tercero en la relación de disponibilidad respecto de mi propio cuerpo. Sin ninguna duda que sí, con lo cual esta figura tiene, con respecto a esta figura que vamos a ver a continuación, tiene una decisiva influencia el fenómeno del consentimiento. Es decir, si yo consiento que alguien efectualmente afecte mi integridad corporal, afecte mi integridad psíquica, y ese consentimiento es un consentimiento previo, un consentimiento voluntario, es un consentimiento libre, dado por una persona capaz, no capaz para contratar, sino para entender el significado del acto sobre el cual presta su aquiescencia, su conformidad, eventualmente la afectación o el daño al cuerpo o a la salud que provoque el tercero con el consentimiento del propio ofendido carece de relevancia penal. Sería un supuesto de atipicidad según algunos, según otros sería una causal de justificación. A mí me gusta mucho más el primer criterio. Entonces, ¿esto qué permite aseverar? De que el bien jurídico protegido en esta figura es un bien jurídico disponible. Ahora, la pregunta que se hace a la doctrina es si esa disponibilidad que el sujeto tiene respecto a su propia estructura corporal, respecto de su propia integridad psíquica, como interés vital protegido por el ordenamiento jurídico, es una disponibilidad absoluta. Y la conclusión que alcanza la doctrina mayoritaria es que no. Es decir, no es relevante el consentimiento prestado para que una persona, por ejemplo, se someta a prácticas degradantes, o se la trate fundamentalmente, se la cosifique, o se afecte esencialmente su dignidad. Es decir, existe un criterio uniforme en la doctrina, me permito citar la opinión de Dona en este sentido, que sostiene esencialmente que si bien el bien jurídico, integridad corporal, integridad psíquica como interés tutelado, es un bien jurídico disponible, esa disponibilidad tiene un límite, que es la dignidad de la persona.
Por eso determinadas prácticas que podrían estar amparadas por el ámbito de autonomía ético del individuo, protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional, no merecen reproche por más repugnancia moral que las mismas no generen, siempre y cuando la persona no sea cosificada, no sea sometida a la categoría, a un tratamiento equivalente a un objeto material y no se vulnere su dignidad. Ahí el consentimiento carece de relevancia como causal de exclusión de la tipicidad. Por lo menos esto es lo que se sostiene mayoritariamente, sin perjuicio de que algunas concepciones mucho más liberales, que defienden la disponibilidad sobre la integridad física en términos absolutos, admiten que cuando el sujeto presta una conformidad y lo hace en forma libre, previa, expresa o tácita esencialmente, siendo un sujeto capaz, el permiso o la autorización que este sujeto confiere a un tercero para que lo dañe carece de relevancia en cualquier tipo de circunstancia. Pero esencialmente esa no es la postura mayoritaria. La circunstancia, entonces, estamos hablando de un bien jurídico personalísimo, estamos hablando de un bien jurídico protegido intensamente y con reconocimiento constitucional, y esa protección intensa se verifica, como dije hace un rato, a través de algunas figuras contempladas en el Código Penal. Particularmente hablamos del artículo 89, que encuadra en su estructura el delito de lesiones leves, el artículo 90, que concentra el tipo legal de lesiones graves, el artículo 91, lesiones gravísimas, el artículo 92, la modalidad agravada de lesiones por reenvío a las disposiciones del artículo 80 del Código Penal, el artículo 93, las modalidades atenuadas, y el artículo 94, lesiones imprudentes, 94 bis, lesiones imprudentes o lesiones culposas agravadas. Cada una de esas figuras refleja fundamentalmente una modalidad. Las primeras cuatro, si podemos decirlo así, el 89, 90 y 91, son lesiones intencionales, en donde el incremento de la pena viene de la mano de un incremento del resultado lesivo, es decir, a mayor grado de daño provocado a la víctima, mayor reproche punitivo, y así hablamos de una escalada en cuanto a la tipificación, lesiones leves, graves y gravísimas. El artículo 92, que como dijimos es una figura que incrementa el monto de la pena y se integra con los otros tres tipos legales que antes mencioné. Y el artículo 94, que ya estamos hablando de lesiones no intencionales o lesiones culposas, que encuentra su anclaje en dos supuestos. Las lesiones culposas tipo básico, si se me permite la expresión, y las lesiones culposas agravadas. Sin perjuicio de esto, todas las figuras que yo he mencionado tienen algunos rasgos en común. Por ejemplo, sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo es el otro. Y acá se plantea esencialmente una discusión de índole relevante. ¿Qué se entiende por el otro? Existe un criterio uniforme, mayoritariamente aceptado por la doctrina, que el otro es toda persona, se refiere fundamentalmente a la persona humana, pero del momento del nacimiento hasta que se produce la extinción de la vida por el fenómeno de la muerte. Esta circunstancia es prácticamente de reconocimiento doctrinario y jurisprudencial mayoritario. Me permito citar la opinión de Soler, la de Núñez y de Fontán Balestra en ese sentido. Sin embargo, a partir de algunos trabajos muy interesantes realizados por algunos profesores de Córdoba, me permito citar a Lucero Fredi, a Justo Lagianaya, y en el ámbito de la provincia de Santa Fe al desaparecido Carlos Creus, afirman que el concepto de otro, al cual se refiere por ejemplo la fórmula del artículo 89, que puede ser aplicable al resto de las figuras de las lesiones graves y gravísimas, se refiere no solamente a la persona nacida, sino también a la persona por nacer. Y vuelcan distinto argumento. Lucero Fredi, por ejemplo, habla del reconocimiento de que el nasciturus es persona en el momento de la concepción, sin perjuicio de que la consolidación de la condición de tal opera con el nacimiento. Si se le protege y si se le permite adquirir bienes, eventualmente percibir ser heredero, revestir la condición de heredero, ser declarado heredero, esencialmente. ¿Por qué no darle una protección de índole penal? En un sentido similar también se pronuncia Carlos Creus, que dice que si la ley no distingue entre persona nacida y persona por nacer, no tiene por qué realizarse esa diferenciación, esencialmente que se observa con respecto a la protección de la vida. Es decir, si bien el homicidio protege la vida de las personas del momento del nacimiento hasta la muerte, y el aborto lo hace del momento de la concepción hasta que opere el nacimiento, esa diferenciación no existe con respecto a la figura de las lesiones, en cuyo caso eso permite concluir de que la tutela de nuestro Código Penal es una tutela íntegra, sin ningún tipo de limitaciones, y en consecuencia el daño provocado al nascituro también entraría dentro de las figuras que estamos analizando. Dona, en su libro, reproduce estas opiniones, pero se permite disentir con las mismas
Y hace un razonamiento que entiendo yo que es lógico. Él dice, bueno, una disposición anclada en un tipo legal no puede ser interpretada en forma autónoma, simplemente gramatical, sino en un contexto en el cual la misma está inmersa. Y afirma que constituye un sinsentido que nuestro Código Penal, por ejemplo, no castigue el aborto culposo, ¿no es cierto? Y a partir de esta interpretación y el concepto de otro, se podría castigar las lesiones culposas al feto. Podría ser una propuesta para modificar de ley ferenda, pero no de ley data, porque la interpretación extensiva que pretenden hacerles algunos autores al concepto de otro, anclado, por ejemplo, en todos los tipos legales que vamos a mencionar, es una interpretación que, si bien está dentro del margen de entendimiento gramatical del significado de la expresión, conspira contra la dinámica, ¿no es cierto?, del Código Penal y constituye un razonamiento ilógico y sin sentido. Con ese criterio, esencialmente, la doctrina mayoritaria se ha venido pronunciando en contra de que el nascituro encuentra protección y que el daño en su cuerpo o en la salud del nascituro, aún ante el fenómeno del nacimiento, no tiene repercusiones penales, independientemente de que pueda tener repercusiones, por ejemplo, en el campo del derecho civil. Entonces dijimos, sujeto activo cualquiera, sujeto pasivo, esencialmente estamos hablando de el otro es la persona nacida hasta el momento de la muerte. La acción típica que prevé en todas las figuras, más allá del incremento de pena observado a partir de distintos resultados que vamos a tratar en lo sucesivo, es causar un daño. Causar, por ejemplo, un daño en el cuerpo o un daño en la salud. Expresión que se encuentra esencialmente en el artículo 89. La causación del daño, en todas las figuras que vamos a analizar, es una causación que supuestamente el agente o el autor puede llevar a cabo mediante un despliegue positivo, es decir, mediante acciones de violencia física esencialmente, pero también acciones de violencia psíquica. Fundamentalmente también puede llevarse a cabo una lesión por comisión por omisión, cuando el que la lleva a cabo es una persona que se encuentre esencialmente en posición de garante. El delito de lesiones, los delitos de lesiones de los artículos 89, 90 y 91 son delitos de resultado, son delitos de lesión que requieren una modificación en el mundo exterior, traducido en un daño en la estructura corpórea o en la intangibilidad física y psíquica del individuo. Son delitos en donde debe existir un nexo de imputación objetiva entre la acción llevada a cabo por el agente y el resultado alcanzado. Y como todo delito de resultado o de lesión, son figuras que admiten esencialmente la tentativa. Estos son de alguna manera los rasgos generales de la figura. También me veo la obligación de hacer algunas menciones respecto a algunos institutos de la parte general que tienen que ver con el tema que hemos tratado respecto de qué pasa, por ejemplo, con las lesiones proferidas en el marco de un tratamiento terapéutico, o qué pasa, por ejemplo, con las lesiones proferidas en el marco de una práctica deportiva. En referencia a lo primero, el tratamiento terapéutico, todos sabemos las disposiciones que existen en el Código Civil y Comercial respecto del consentimiento informado al cual debe ser sometido el paciente antes de llevar a cabo respecto de su persona una práctica quirúrgica que puede tener como consecuencia la afectación de su integridad corporal. ¿Y por qué es importante abordar esta temática? Porque acá esencialmente lo que se protege es la disponibilidad del sujeto sobre su propio cuerpo, más allá de que el cuerpo se muestre portador esencialmente de defectos, más allá de que el cuerpo se encuentre enfermo, el sujeto siempre tiene disponibilidad respecto al mismo. Y una práctica que implica una invasión en esa relación de disponibilidad sin el permiso de quien es el titular del bien jurídico afectado puede tener repercusiones penales. De ahí la importancia de que todo tratamiento terapéutico, por mayor fin altruista que el mismo tenga, debe ser llevado a cabo previo consentimiento y con el permiso del sujeto afectado. La irrupción en la relación de disponibilidad sin el permiso del sujeto afectado no excluye la tipicidad, aunque puede ser un supuesto de estado de necesidad justificante o esencialmente una situación de permiso jurídico, pero no en el sentido del consentimiento del cual estamos hablando. Entonces, todo tratamiento terapéutico, ¿no es cierto?, requiere el permiso de quien es el afectado por el mismo, más allá de que tenga un fin de recupero, etc. Por eso, la extirpación de un miembro del cuerpo, esencialmente la mutilación de la estructura corpórea de una persona, por más que tenga como objetivo salvarse la vida, siempre debe requerir en forma previa el consentimiento del afectado, salvo aquellas situaciones de necesidad en donde el consentimiento se presume en homenaje a la intención de salvarle la vida a la persona.
Entonces, los tratamientos terapéuticos son formas, tienen como resultado la provocación de lesiones, pero si cuentan con el consentimiento previo del titular del bien jurídico, no tienen repercusiones penales. Y cuando se llevan a cabo en situaciones de necesidad, son conductas típicas, pero no constituyen conducta antijurídica. Otra cuestión interesante de entrar en el análisis particular de estos tipos penales lo constituye el problema de las lesiones en la práctica deportiva. Ustedes saben que hay deportes que implican contacto físico y que pueden generar esencialmente daños de consideración respecto a aquellos que los practican. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al rugby, me estoy refiriendo a las artes marciales, al boxeo, a la práctica del fútbol, etc. ¿Qué pasa cuando en el marco de una contienda deportiva se provoca un daño de magnitud o de consideración respecto de algún participante en el juego? Esa conducta tiene repercusiones penales o eventualmente puede ser analizada desde la óptica de las figuras que vamos a ver ahora, o por el contrario, estamos hablando de conductas que se encuentran fomentadas o amparadas por el ordenamiento jurídico. La doctrina siempre en las lesiones deportivas, porque es muy habitual que se provocan lesiones deportivas, ha tratado el tema de distintas aristas. Los autores que responden al modelo clásico o al modelo de von Litz y de Belling ubicaban las lesiones deportivas dentro de lo que se llama de las justificantes genéricas y decían que el daño provocado como consecuencia de una práctica de un deporte de contacto o de riesgo es un daño amparado por el derecho o un supuesto permitido o tolerado. Otros autores, por el contrario, hablan esencialmente de un consentimiento, es decir, aquel y por ende de una causal de atipicidad. ¿Qué significa? Aquel que se somete voluntariamente a una práctica de índole deportiva que puede implicarle un riesgo para su integridad corpórea, esencialmente está aceptando anticipadamente los peligros inherentes de esa práctica y el daño que eventualmente reciba como consecuencia de ella no tiene repercusiones de índole penal. Pero hemos visto, en forma más que frecuente, que en el marco de la práctica deportiva a veces se cometen faltas de inusitada gravedad o desproporcionadas o irrazonables. Recuerdo un caso de un rugbyer del Club Estudiantes de Paraná hace muchísimo tiempo, que le golpeó la cabeza a una persona en una jugada que se llama rack en el ámbito del rugby, le golpeó la cabeza, se la pisó deliberadamente, y eso fue motivo de un pronunciamiento de una Cámara Penal en Entre Ríos, considerando el caso como un supuesto de lesiones gravísimas porque la persona quedó parapléjica. Entonces, cuando el daño o cuando la lesión al amparo de una práctica deportiva supera los límites de razonabilidad, de proporcionalidad, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, ya no opera o el consentimiento o la justificante y eventualmente la conducta de ser intencional puede ser evaluado al amparo de las situaciones que estamos analizando. Entonces, concluyendo esta primera parte genérica, si ustedes se quieren, antes de entrar en el análisis puntual de cada figura. El bien jurídico protegido, entonces, es la integridad corporal por un lado, la integridad psíquica por el otro, el desenvolvimiento social del individuo para un gran sector de la doctrina. Estamos hablando de un bien jurídico con anclaje constitucional, es decir, protegido constitucionalmente. Por eso lo que están haciendo los artículos del Código Penal es dándole una tutela intensa a un interés vital que encuentra reconocimiento de índole constitucional. Es un bien jurídico esencialmente disponible, es decir, el titular de dicho bien puede renunciar en el marco de su vínculo de disponibilidad con ese interés, pero esa disponibilidad no es una disponibilidad absoluta. Respecto a este bien jurídico, el consentimiento previo, libre, expreso o tácito, nunca presunto, realizado por un sujeto capaz, opera como exclusión de la tipicidad y en consecuencia no puede haber perseguibilidad penal respecto a aquel daño al cuerpo o a la salud provocado, ¿no es cierto?, por un tercero con el consentimiento de la gente. No tienen repercusiones al amparo de estas figuras, esencialmente las lesiones deportivas y las prácticas terapéuticas, por más mutilante que las mismas sean, llevadas a cabo con el consentimiento informado, previo y expreso del sujeto afectado. Tampoco tienen repercusión penal aquellas acciones de afectación de la integridad corpórea llevada a cabo, por ejemplo, por personal médico con una intención de salvar la vida de la persona cuando ésta no puede reflejar el consentimiento, porque estamos hablando de estados de situaciones de necesidad esencialmente también amparadas por el derecho. Sujeto activo de esta figura puede ser cualquiera, sujeto pasivo de esta figura debe ser el otro entendido en sentido como toda persona nacida. La acción típica puede ser llevada a cabo por acción o por omisión, y la acción de causar lesiones al otro
puede ser, implica un resultado que según el alcance del mismo y el vínculo subjetivo que tenga con la acción del autor, puede encuadrar dentro del artículo 89, 90 o 91 si es intencional, o dentro del artículo 94 o 94 bis si es un resultado culposamente provocado. Estas son de alguna manera las reglas generales que tienen los tipos esencialmente de lesiones. Comenzaremos ahora a analizar en concreto la problemática del artículo 89. El artículo 89 dice: se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Esencialmente esta figura, se la conoce como figura como delito de lesiones leves, es una figura de índole residual, esencialmente, y esa subsidiariedad expresa emerge de la redacción del propio artículo 89. ¿Qué castiga esta figura o qué contempla? Un daño en el cuerpo o en la salud que no esté incluido dentro del elenco de resultados disvaliosos contemplados en los artículos 90 y 91 del Código Penal. Entonces, lo que nos interesa desde el punto de vista técnico a nosotros es desentrañar qué se entiende por daño en el cuerpo, ¿no es cierto? Y el daño en la salud. El daño en el cuerpo, esencialmente, es todo atentado o ataque a la estructura corpórea del individuo. Es un daño al cuerpo, si se me permite la expresión, parezco tautológico, pido disculpas por eso. Un daño a su estructura corporal, a su integridad física. Ese daño puede ser un daño externo, puede ser un daño interno, puede ser un daño visible, puede no serlo, puede ser un daño que se refleje en una incisión sobre el cuerpo, en una escoriación, en un pequeño rajunio. Puede ser un daño que no se refleje, pero que tenga una repercusión interna. No es necesario que se verifique el sangrado, pero sí es un ataque a la integridad corpórea del individuo. Acá lo que se protege cuando se habla del daño en el cuerpo es la arquitectura, la anatomía del sujeto. Pero el tipo legal también nos habla de un daño a la salud. Y acá el concepto es distinto, porque el daño a la salud, el término salud, se refiere a un estado de bienestar físico, psíquico y social del individuo, a un estado de equilibrio. Esencialmente acá lo que se tutela es el aspecto fisiológico, la vida en funcionamiento vital, el desenvolvimiento vital del individuo. Es decir, el derecho, el estado en que se encuentra la estructura, la relación que el sujeto mantiene con su propio cuerpo y con terceros. Esa intangibilidad es la que se protege. Acá ya no se hace tanto el enfoque, no se apunta tanto el enfoque a lo anatómico, sino a lo funcional. Es decir, a lo que fisiológicamente se entiende esencialmente como aspecto relevante de tutela por el derecho penal. Hay muchos conceptos de salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de equilibrio físico, psíquico y social. Un estado de bienestar, mejor dicho, físico, psíquico y social. Acá no necesariamente ese concepto puede ser traspolado sin más como elemento del tipo objetivo, porque lo que se protege esencialmente es el funcionamiento vital del individuo, más allá de que no tenga un estado de salud óptimo. Lo que se protege esencialmente es el aspecto del desenvolvimiento antropológico de la persona y no tanto esencialmente lo físico. Pero el aspecto es esencialmente doble. La cuestión que estamos analizando tiene mucha importancia porque esta figura es una figura, como yo dije, una figura de índole residual. ¿Esto qué significa de índole residual? Que tiene un carácter subsidiario. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de una lesión de índole insignificante? Es decir, ¿qué pasa cuando la lesión que se provoca es una lesión que rápidamente sana o cuyas marcas son indelebles? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la irrupción respecto de aspectos de la estructura corpórea que una vez que son extirpados o que se los cortan, crecen nuevamente? Por ejemplo, cortarle las uñas a una persona sin su consentimiento o esencialmente cortarle el cabello. Bueno, respecto de la significancia o insignificancia, hay algunas consideraciones que tenemos que hacer. Existe alguna corriente doctrinaria que ustedes seguramente han visto en la parte general del derecho penal que hace referencia a los delitos de bagatelas o a aquellos resultados de afectación del bien jurídico que carecen de significancia en términos de poner en marcha el aparato punitivo del Estado. Afirman estas corrientes doctrinarias que el mal que implica
desplegar el arsenal punitivo en contra del sujeto responsable, no encuentra, se refleja inconstitucional en relación esencialmente a la repercusión lesiva que el acto que se pretende castigar genera. En consecuencia, esta conducta sería una conducta típica conglobantemente, según algunos autores. Otros, por el contrario, hablarían esencialmente de una respuesta irracional o desproporcionada del Estado. Como bien dice Soler, en postura que yo comparto, acá hay afectación del bien jurídico, es decir, cuando el daño a la integridad corporal, cuando el daño a la salud es un daño insignificante, hay efectivamente una vulneración del interés vital del individuo. El problema es que la repercusión penal que esa vulneración mínima, escasa, es desproporcionada e irrazonable en función del daño provocado. Entonces, la solución no está en decir que la conducta es atípica por la tipicidad conglobante. La solución está, y acá me permito compartir con la idea de Dona, en que la pena, o el mínimo de la pena, esencialmente, es desproporcionado en función del daño. En consecuencia, correspondería declarar la inconstitucionalidad, esencialmente, de la pauta objetiva del artículo 89 en cuanto a pena divisible, y esencialmente perforar el mínimo y permitir la aplicación de una pena menor. Pero bueno, es una discusión que escapa de lo que es la explicación de la materia que estamos analizando, pero no deja de ser una explicación relevante. ¿Y por qué tratamos la problemática de la insignificancia? Porque claro, esta figura, ser una figura residual, atrapa en su estructura típica todos aquellos daños en el cuerpo o en la salud que no entren dentro de las previsiones de los artículos 90 y 91. En consecuencia, ¿qué pasa con los daños insignificantes? ¿Los incluimos en esta figura y por ende los perseguimos penalmente o no los perseguimos? Y las soluciones que se han intentado arbitrar para el abordaje de este tipo de problemática van en derredor de considerar el daño insignificante como una causal de atipicidad conglobante por verificarse una situación de bagatela, y quienes por el contrario promueven la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 89 o eventualmente perforar el mínimo de un mes que contempla esta figura. Pero habíamos dicho también que al ser esta figura residual trae no pocos problemas en cuanto a su aplicación. Y esos problemas se verificaban también en qué pasa cuando yo, en contra de la voluntad de la persona, le corto el pelo, por ejemplo, práctica desgraciadamente muy habitual en la época de la dictadura, o le corto las uñas, esencialmente sin el consentimiento de la persona. Se produce una afectación a su integridad física. Molinario, en una concepción más bien antigua, decía que como eran partes renovables de la estructura corpórea, no había daño en el cuerpo o en la salud. Yo me permito disentir y compartir la opinión mayoritaria. Acá hay una irrupción en la relación de disponibilidad sobre el cuerpo de la persona afectada, y efectivamente, entonces, cortarle el pelo a un sujeto, cortarle las uñas sin su consentimiento, es un acto con repercusión punitiva al amparo del artículo 89. Otra cuestión también interesante es qué pasa cuando producto de una acción de una persona se le obliga a otra, ¿no es cierto?, se le produce un desequilibrio funcional, es decir, se le genera náusea, se le genera vómitos, se le genera un mareo, ¿no es cierto?, o se le genera un dolor prolongado que luego con el tiempo cesa. ¿Estamos dentro de un daño a la salud? Para la mayor parte de la doctrina, sí, porque implica una irrupción en la intangibilidad psíquica del individuo y en la afectación fisiológica del mismo, más allá de que la causal luego desaparezca. Sin embargo, la jurisprudencia en estos aspectos se ha manifestado un poco anárquica, ¿por qué no decirlo? Entonces, la figura de las lesiones leves es una figura, como dije, de subsidiaria, que contempla todo aquel daño en el cuerpo o en la salud que no entre dentro de las previsiones de los artículos 90 y 91. En función del artículo 72 del Código Penal, es un delito de acción pública dependiente de instancia privada. ¿Esto qué significa, de acción pública dependiente de instancia privada? Que para que se habilite la perseguibilidad penal respecto de esta figura de lesiones leves, es necesario que el ofendido, ¿no es cierto?, extienda el permiso. Fierro, cuando analiza el alcance del artículo 72, dice, bueno, la acción pública dependiente de instancia privada es una acción en donde, a partir de la manifestación de voluntad expresa o tácita del ofendido de habilitar la perseguibilidad penal, esencialmente se pone en marcha la acción correspondiente, y en consecuencia, esencialmente, el derecho penal puede ir contra todos los... El poder punitivo del Estado se puede reflejar respecto a todos los responsables, porque es una acción que tiene divisibilidad real, pero indivisibilidad subjetiva. ¿Esto qué significa? Que prestada la conformidad para la persecución respecto de un hecho, esencialmente
es ese hecho exclusivamente el que debe ser perseguido y se puede iniciar acción respecto de todos los partícipes esencialmente en el mismo. El artículo 72 del Código Penal hace mención esencialmente a eso, ¿no es cierto?, a la necesidad de que opere la llamada habilitación de la instancia. ¿Cómo se refleja la habilitación de la instancia? Generalmente hay mucha discusión respecto de cómo materializarse la habilitación de la instancia. Algunos dicen que la habilitación de la instancia basta con la realización de la denuncia por parte del ofendido, ¿no es cierto?, con lo cual el sujeto refleja una voluntad de que la persecución penal se materialice respecto del sujeto responsable. Sin embargo, existiría un deber de las autoridades receptoras de la denuncia de comunicarle la posibilidad de habilitar o no la instancia, circunstancia que en la práctica generalmente acontece. Si estamos hablando de una persona incapaz de ejercicio, la habilitación de la instancia la puede hacer su representante legal. Sin embargo, a pesar de existir lesiones leves, hay supuestos en donde la habilitación de la instancia no es requerida. ¿Y cuándo sería ese supuesto? Cuando, por ejemplo, el delito fuera cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuese por uno de sus ascendientes, tutor o guardador, ahí porque, claro, al ser una persona incapaz y es el responsable quien lo representa legalmente, el Estado estaría también habilitado a intervenir de oficio. También podría intervenir de oficio, ¿no es cierto?, en las acciones dependientes de instancias privadas, cuando medieran razones de seguridad o de interés público, como lo establece el inciso 2 del artículo 72. Esta expresión, razones de seguridad o interés público, ha dado lugar a una interesante discusión doctrinaria respecto a cuándo habría razones de seguridad o de interés público. Generalmente las razones de seguridad e interés público fueron que habilitarían la promoción de una acción penal por lesiones leves sin el concurso del ofendido. Serían supuestos en donde está comprometido directa o indirectamente el interés del Estado, donde se verifican actuaciones desproporcionadamente temerarias por parte del agente o del autor, cuando, por ejemplo, la lesión está provocada mediante la prestación de un servicio de naturaleza pública. Me viene a la memoria un caso citado por Dona en su libro, de la responsabilidad asignada por lesiones leves a un colectivero que había iniciado el trámite, parte de su viaje con la ventana abierta. Esto produjo la caída de un pasajero y la lesión leve al mismo, producto precisamente de esa omisión de un deber de cuidado. Pero son esencialmente supuestos excepcionales en donde el daño trasciende más allá de la esfera particular del ofendido y presenta sus consecuencias a intereses comunitarios o difusos vinculados esencialmente con la comunidad en su conjunto. Entonces, el delito de lesiones leves es un delito doloso en el aspecto subjetivo, ¿no es cierto? El sujeto debe conocer y querer provocar un daño en el cuerpo o en la salud. Es un delito subsidiario. ¿Esto qué significa que es una figura subsidiaria? Vamos a ver más adelante cuando analicemos otras formas, otras estructuras, otros tipos legales, que muchas veces el despliegue de violencia y la provocación de un daño en el cuerpo o en la salud es un medio para cometer otro delito. Por ejemplo, me viene a la memoria el delito de robo. El robo es fuerza en las cosas, violencia en las personas. Para apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena, muchas veces el autor, el agente, lleva a cabo un despliegue violento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos daños provocados insignificantes, producto del despliegue de la violencia para apoderarse de la cosa? ¿Hablamos de un concurso? La mayor parte de los autores dicen que no, que cuando la violencia o el daño en el cuerpo o en la salud leve forme parte del medio comisivo de otro delito mucho más grave, opera un desplazamiento de la figura que estamos estudiando, el artículo 89, y se termina aplicando a aquella figura, como por ejemplo en este caso el robo, que en su estructura tienen la violencia como medio comisivo para perpetrarse el apoderamiento. Eso es lo que significa. Ahora, si no se aplicaría, si no hay robo y hay simplemente violencia y no se verifica una tentativa de robo, bueno, se aplicaría y se provocan lesiones leves, se aplicaría esta última figura que tiene un carácter subsidiario. A eso se refiere el tipo legal cuando hace mención esencialmente a la expresión un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Esa es la figura de las lesiones leves del artículo 89 del Código Penal. A continuación, se legisla sobre las lesiones denominadas graves. Fíjense. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere, dice, una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro,
o una dificultad permanente de la palabra, o se hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. Esta figura contempla un resultado disvalioso, mucho más grave que la de las lesiones leves. En primer término, vamos a empezar a descomponer la estructura del tipo objetivo. Tipo objetivo que, como yo dije, tiene los mismos elementos de sujeto activo, sujeto pasivo, ¿no es cierto?, que hemos tratado anteriormente y que son aplicables para todas las figuras. Pero acá el hincapié se hace en un resultado más grave. Fíjense, dice, si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud. Bueno, los autores cuando analizan esta figura comienzan a desentrañar el concepto de debilitación permanente como elemento normativo de la salud de un sentido o de un órgano. ¿Qué se entiende por debilitamiento? El debilitamiento implica una reducción, un menoscabo, un detrimento, una minusvalía funcional, esencialmente, del individuo. Alguien que está debilitado es alguien que se encuentra en una situación de inferioridad en relación a cómo se encontraba antes de ser depositario de la acción por parte de la gente. El debilitamiento implica entonces eso, un cambio en la estructura corpórea o en la fisiología del individuo a partir de la acción típica protagonizada por el autor. Con lo cual, hablar de debilitamiento, esencialmente, hace referencia a la necesidad de establecer una comparación. Cómo se encontraba el sujeto antes de ser depositario del ataque y cómo resultó quedar luego de ser objeto de ataque por parte de la gente o del sujeto activo. En ese marco de situación, hay que ver la circunstancia del caso concreto. Y puede ser objeto de un debilitamiento una persona, por ejemplo, que ya se encuentre debilitada y que esa situación de minusvalía se haya visto incrementada. Esto es muy importante. El debilitamiento también debe ser un debilitamiento permanente. ¿Esto qué significa permanente? Algunos autores vinculan la permanencia con una prolongación de las consecuencias disvaliosas en el tiempo, es decir, con algo que perdura en el tiempo. Otros hacen referencia a la que la permanencia tiene que ver en la imposibilidad de revertir ese proceso mediante el simple paso del tiempo o mediante prácticas de curación ordinarias o habituales. Lo que es permanente es lo que perdura y que solamente puede ser sorteado mediante técnicas terapéuticas de excepción o extraordinarias. Esta es la postura que de alguna manera se viene sosteniendo en la jurisprudencia. El tipo legal habla de debilitamiento permanente de la salud. ¿A qué se refiere esto de debilitamiento permanente de la salud? Se refiere fundamentalmente a una minusvalía física, anatómica y funcional, producto del accionar del sujeto. No debe confundirse el debilitamiento de la salud con la enfermedad. La enfermedad es una patología, un estado en el cual patológico que padece el individuo, esencialmente. El debilitamiento puede ser algo que acompaña a una enfermedad o puede ser la consecuencia de la misma. Generalmente hay un debilitamiento cuando el sujeto queda en una situación de vulnerabilidad, cuando sus defensas quedan reducidas, cuando tiene menor capacidad de resistencia frente a un ataque de un virus, de una bacteria. Esencialmente los autores dicen el debilitamiento es el residuo, es la consecuencia, ¿no es cierto?, de la enfermedad en la mayor parte de los casos, pero no es la enfermedad en sí. Un sujeto debilitado es un sujeto que está reducido en su capacidad de resistencia respecto de cualquier ataque a su integridad corpórea. Es un sujeto vulnerable. Entonces, cuando se habla de un debilitamiento de la salud, hablamos de una reducción de ese estado de equilibrio, de ese funcionamiento vital del individuo, producto del accionar esencialmente del autor. Pero no hablamos de una enfermedad, hablamos de un estado de minusvalía que el sujeto padece como consecuencia de la acción del autor, no producto de una disposición propia que puede eventualmente coadyuvar, pero que si es propia no puede ser imputable a la conducta del otro. Habla del debilitamiento permanente de un sentido. Lo primero que tenemos que hablar es qué entendemos por sentido. El sentido es una capacidad, es una facultad que posee un sujeto de captar estímulos externos. Nosotros tenemos el sentido de la audición, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido gustativo y el sentido del tacto. Son facultades, son formas de vínculo con el mundo exterior a partir de la recepción de estímulos externos. Los estímulos externos yo los capto, los trabajo internamente y reacciono frente a ellos.
Para ello estoy dotado de capacidades. ¿Cuándo hay un debilitamiento de un sentido? Cuando se reduce esa capacidad de captación del estímulo interno. Generalmente la reducción de un sentido se produce cuando, por ejemplo, tengo una disminución en la audición, tengo una disminución en la capacidad visual, cuando pierdo sensibilidad en las manos al tacto, cuando se me reduce la sensibilidad, cuando se me reduce la capacidad degustativa. Pero acá no estamos hablando de la supresión, no estamos hablando de la pérdida, estamos hablando de la limitación de la capacidad, aunque no la supresión de la misma. Y esto tiene que ver esencialmente con otra expresión inserta en el tipo penal que habla del debilitamiento permanente de un órgano. Acá, claro, yo las facultades de captar los estímulos externos, yo generalmente hago uso de esas facultades a través de mis órganos. Los órganos oculares, los órganos de la audición, los órganos de la respiración, por ejemplo, como pueden ser los pulmones. Los órganos pueden ser órganos unilaterales como el hígado, como el vaso, como el estómago, u órganos bilaterales como los riñones o como los pulmones. Generalmente yo me valgo de esas estructuras para ejercer la facultad de captar los estímulos externos. Cuando el tipo legal habla de debilitamiento permanente de un órgano, se refiere no al aspecto anatómico, no al aspecto funcional del órgano, sino a la función que el órgano tiene. Es decir, acá lo estamos refiriendo esencialmente a situaciones en donde los órganos pierden su capacidad de funcionamiento, pero no desaparecen esencialmente como tales. Esto se ve claramente, por ejemplo, cuando se produce la reducción esencialmente de la estructura ocular por algún daño en la estructura ocular de una persona y ve menos. Es decir, estamos hablando del órgano en un sentido funcional. ¿Qué se entiende por órgano? Son cada una de las piezas que conforman la estructura anatómica de un individuo y que pueden ser individualizadas separadamente del resto. Pero acá no se protege el órgano en un sentido morfológico. Acá se protege el órgano en un sentido funcional. Por eso hay órganos bimembres y hay órganos unimembres. Cuando en un órgano bimembre, ¿no es cierto?, se afecta el funcionamiento de uno de los dos, un pulmón y no ambos, y se reduce la capacidad, por ejemplo, de respiración, hay un debilitamiento permanente. Cuando, por ejemplo, me afectan un ojo y yo pierdo la capacidad de visión en uno, mantengo el resto, hay un debilitamiento permanente del órgano de la visión. Cuando yo recibo un golpe en un pabellón auditivo que me limita y me reduce la posibilidad de audición en esa parte de mi estructura corpórea, pero sigo yendo con la restante, tengo un debilitamiento permanente del órgano de la audición y del sentido, y del sentido de escucha. Entonces se protege lo funcional. Acá no hay ni desaparición del órgano, ni hay una pérdida del mismo, sino una reducción de la función. Se apunta a lo fisiológico, a lo funcional, no se apunta a lo anatómico. Por eso algunos autores, por eso hay mucha discusión doctrinaria respecto de qué pasa esencialmente cuando se produce la pérdida de un órgano bimembre. Porque vamos a ver que en el artículo 91 no solamente se hace hincapié en lo fisiológico, sino también en lo morfológico. Porque también no solamente se castiga la supresión del uso, sino la pérdida del órgano. Pero el tipo legal sigue, dice, dificultad de un sentido, de un órgano, de un miembro. ¿Qué se entiende por debilitamiento de un miembro? Primero, miembro. ¿Qué son miembros? Son las extremidades que están unidas al tronco. Para la mayor parte de la doctrina corresponde los brazos y las piernas. No se trata separadamente ni la mano ni los pies. Algunos le agregan la nariz y el miembro viril masculino. Pero en este último caso la doctrina no se pone de acuerdo. Mayoritariamente se refiere el término extremidades esencialmente a los miembros superiores y a los miembros inferiores. A eso se refiere cuando se habla de miembro, perdón. Se requiere un debilitamiento. Es decir, hablamos de situaciones en donde el miembro no es extirpado, ¿no es cierto?, pero se ve lesionado en su funcionamiento. Por ejemplo, cuando no tiene capacidad de flexión, cuando pierde tonicidad muscular, cuando, por ejemplo, pierde movilidad, cuando, por ejemplo, pierde capacidad de ser flexible, cuando pierde capacidad de fuerza. Situaciones en donde el miembro está físicamente, pero pierde la función. Acá no estamos hablando ni de la pérdida del mismo, ¿no es cierto?, ni la supresión del uso, la reducción. Si yo tengo dos miembros y uno de ellos se ve afectado en su funcionamiento, esencialmente,
Algunos autores dicen que la pérdida o la parálisis respecto de un brazo implicaría la pérdida del uso de un miembro y entraría en el artículo 91. La reducción de la movilidad de un brazo entraría dentro del artículo 90 del Código Penal. Son figuras que tenemos que analizarlas en detenimiento, porque el 90 apunta al debilitamiento. El 91, que es las lesiones gravísimas, apunta a la pérdida o la supresión del uso, del sentido del miembro o del órgano. Seguimos con el desarrollo del artículo 90. Se habla fundamentalmente, entonces, del debilitamiento permanente de la salud, ya lo hemos visto, de un sentido, ya lo hemos visto, de un órgano, ya lo hemos visto, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra. Acá vemos claramente la tutela del interés social, la capacidad del desenvolvimiento social del individuo, perdón. Acá lo que se apunta esencialmente es a darle una protección privilegiada a la palabra como herramienta de comunicación, como herramienta de vínculo con el prójimo. En ese caso, cuando hay un debilitamiento permanente de la palabra, se ve cercenada, se ve afectado el desenvolvimiento social del individuo. Esto permite reflejar que los tipos legales que estamos analizando no solamente protegen la integridad corporal, sino también el desenvolvimiento social de la persona afectada. Si yo no me puedo comunicar o tengo dificultades para articular palabras, producto del ataque del cual fui víctima por parte de un tercero, yo pierdo esa aptitud comunicativa con el prójimo y pierdo terreno en el campo de mi desenvolvimiento social. Eso también es protegido por la figura. ¿Qué se entiende por dificultad permanente de la palabra? El sentido, la capacidad del habla no solamente se refleja mediante el uso de los órganos de la boca o de la lengua, sino que es un complejo, es producto de un proceso en donde tenemos la ideación, la generación de la idea y la expresión de la idea a través de los centros superiores del cerebro y la articulación de la palabra a través del uso de las cuerdas vocales. La dificultad permanente puede afectar cualquiera de estos aspectos que coadyuvan para que uno pueda hablar. Puede afectar la capacidad de generación de la idea, por ejemplo, un golpe en la cabeza que hace que el sujeto lentifique su capacidad de ideación, de asimilación y de expresión. Puede haber un daño, por ejemplo, en las cuerdas vocales, puede haber un daño hasta en piezas dentales que impida articular una palabra. No puede ser un daño insignificante, debe ser un daño de consideración. ¿Cuándo hay dificultad permanente de la palabra? Cuando el sujeto habla, pero habla más lento, cuando, por ejemplo, el sujeto pierde la posibilidad de articular determinadas expresiones, cuando tiene dificultad para articular determinadas palabras, etc. Cuando no habla como hablaba antes, esencialmente, porque habla más lento, porque articula palabras, porque tartamudea, es decir, producto todo de la acción de ataque del autor. Entonces, la dificultad permanente de la palabra apunta no a un imperceptible ceseo o a una reducción de la claridad de la expresión producto, por ejemplo, de la caída de una pieza dentaria. Acá estamos hablando de algo que refleje una dificultad en el desenvolvimiento social. El sujeto pueda hablar o se pueda comunicar, pero lo haga con dificultad, es decir, con obstáculos, en forma mucho más lenta. Hay situaciones de afasia, por ejemplo, o de tartamudeo, etc. El hecho de que esta comunicación pueda ser remediada mediante formas alternativas tecnológicas o el uso de señas o de signos no excluye la aplicabilidad de la figura. Pero siempre es importante visualizar cómo estaba antes y cómo quedó luego del ataque. La figura también reclama, en una expresión que ha dado lugar a cierta discrepancia en la doctrina, dice, también hay lesiones leves si como consecuencia del accionar del autor se hubiera puesto en peligro la vida del ofendido. ¿Esto qué significa? Esto significa también un juicio de comprobación que debe realizarse en el proceso penal y que el fiscal debe acopiar evidencia que permita verificar esa situación. Es decir, ¿qué debe verificarse? ¿Qué debe comprobarse para que se aplique este supuesto? Que efectivamente, como consecuencia del comportamiento del autor, el ofendido haya ingresado en una situación de riesgo cierto y efectivo respecto a la vida. Es decir, que haya habido peligro de muerte.
¿Mm? Peligro de muerte provocado causalmente por el accionar de la gente y no por una circunstancia, o por una concausa o por una circunstancia atribuida a un tercero. Es decir, debe haber un vínculo de conexión objetiva o causal con esa situación de peligro cierto y concreto respecto a la víctima, pero al mismo tiempo debe haber una conexión esencialmente subjetiva, es decir, que el ingreso en un estado de peligro para la vida de la persona, esencialmente, para la vida del ofendido, sea algo querido esencialmente por el autor o cuanto menos aceptado o tolerado a título de dolo eventual. Esto es muy importante, porque la simple generación del peligro, atribuido, por ejemplo, a una mala praxis médica del nosocomio donde lo atendieron, o a una concausa, o a una minusvalía interna que el sujeto pasivo ya portaba antes y que no era conocida por el autor, no sirve para apuntalar la modalidad agravada que estamos analizando. Pero ¿qué se verifica? ¿Qué debe probarse? Acá debe probarse, tiene una importancia mayúscula el dictamen médico forense que realiza durante la investigación penal preparatoria. Es decir, a partir de un estudio de las circunstancias de la lesión inferida al sujeto, a partir de un análisis del estado de situación en el cual el sujeto quedó luego del ataque por parte del autor, a partir de un análisis del tratamiento terapéutico que tuvo que haberse implementado para curarlo, se arriba a un diagnóstico que hubo un peligro para la vida y para la salud. Entonces, acá es fundamental la prueba pericial médica. Este análisis no es un análisis que se hace ex ante, sino es un análisis que se hace ex post. Por eso el dictamen médico es dirimente en esta cuestión y la verificación de la existencia de un daño cierto también coayuda para que esto acontezca. Es importante ese marco de situación. ¿Por qué digo que es importante? Porque deberá verificarse el riesgo concreto, el riesgo expreso para la vida, padecido por el sujeto pasivo, atribuido causalmente, ¿no es cierto?, al accionar de la gente y que tenga un vínculo subjetivo ese peligro con el comportamiento del autor. Porque si no estaríamos estableciendo una responsabilidad objetiva, lo cual es inadmisible para nuestro derecho. El tipo legal también nos dice que lo hubieran utilizado para el trabajo por más de un mes. Es decir, también se agrava como lesiones también son consideradas como lesiones graves, aquel daño en el cuerpo o en la salud que provoca una inutilidad permanente del individuo o una inutilidad por más de un mes. Es decir, por menos de un mes o hasta un mes, lesiones leves. Más de un mes, lesiones graves. Inutilidad permanente para el trabajo, lesiones gravísimas. ¿A qué se refiere la expresión inutilidad para el trabajo? Acá nuevamente se refuerza la idea de que la figura protege también el desenvolvimiento social del individuo. Al sujeto se lo inutiliza, por ejemplo, para el trabajo, cuando a partir de la acción lesiva del cual fue víctima, él no puede realizar las tareas habituales que venía realizando. Aun cuando pueda realizar un trabajo alternativo o sustitutivo respecto de que venía haciendo. El hecho de que él no pueda seguir haciendo lo que hacía, aun cuando pueda hacer otras cosas, por un tiempo superior a un mes, hace que se pueda aplicar la figura. Esta figura también habla de la inutilidad para el trabajo en general, por lo tanto puede comprender la privación de un trabajo o de cualquier tipo de trabajo, y aún a una persona incapacitada, y aún a una persona que todavía no se encuentre en estado de poder trabajar. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un locutor. Un locutor que tiene un daño en sus cuerdas vocales producto de un ataque por parte de un tercero. No puede desempeñar su labor de locución, pero puede realizar tareas administrativas en la radio donde se desempeña. ¿Entraría en este supuesto? Por supuesto. ¿Por qué? Porque se le afectaría la tarea que habitualmente él estaba realizando y que en lo sucesivo o por un término superior a un mes no va a poder realizar. Por más de que pueda realizar otra. Ni hablar cuando el daño incapacita por más de un mes a realizar cualquier tipo de tarea, la que venía haciendo o cualquier otra. En ese caso no hay ningún tipo de duda de que se aplica esencialmente el agravante. ¿Cómo se cuenta ese término de un mes? Bueno, acá hay un reenvío, conforme lo entiende la doctrina mayoritaria, o mejor dicho, no un reenvío, una aplicación para el caso, del modo de contar los intervalos del derecho que establece, por ejemplo, nuestro Código Civil. En ese sentido, ¿no es cierto? No importa que sean 30 días, sino que se cuenta, por ejemplo, por mes calendario. Es decir, si yo, por ejemplo, me lesionan el 1 de febrero, ¿no es cierto?
Ya el 1 de marzo se considera un mes, independientemente de que no hayan pasado los 30 días. Eso es lo que quiero esencialmente exponer. Y por último dice, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. Otro tema muy, pero muy interesante. Primero, acá vemos qué se entiende por deformación. La primera discusión que se plantea es cuando uno puede decir que el rostro ha sido deformado. Algunos dicen, no es necesario que la víctima, como consecuencia del accionar del autor, haya quedado en situación de monstruosidad, sino que debe ser un daño al rostro de la persona que afecte la armonía del mismo. Es decir, que vulnere esencialmente, algunos autores dicen que llame la atención, que genere, no, pero no necesariamente tiene que generar ni repulsión ni asco, sino que sí llame la atención, porque de alguna manera afecta el estado o situación en que se encontraba el rostro antes, con lo cual también hay que analizarlo en el caso concreto, porque debe ser una herida esencialmente visible. Si estamos hablando de una persona anciana, ¿no es cierto?, en donde la herida no es visible, algunos dicen no hay una deformación en el sentido normativo que la figura reclama. Debe ser algo que rompa con la armonía del rostro, rompa esencialmente con la intangibilidad del mismo. Con lo cual, la repercusión de este resultado debe ser analizada en el caso concreto. La pregunta, la referencia a esta cuestión es importante porque en el derecho comparado, particularmente en Italia, se hablaba del delito de sfregio. ¿Qué significa? Una simple incisión o marca ya tenía repercusiones penales, que era una figura muy distinta a la deformación permanente del rostro, en donde el sujeto queda en una situación de monstruosidad o grosero daño en la cara de la víctima. Acá, tanto la esfregio como las deformaciones podrían ser incluidas como supuestos en tanto y en cuanto haya una ruptura, reitero, de la armonía del rostro. El problema se presenta en qué se entiende por rostro. Acá hay también un criterio más o menos uniforme en la doctrina. El rostro implica la porción, la parte anterior de la cabeza de la persona, teniendo como límites en la parte superior la incisión del cuero cabelludo, en los extremos los pabellones auditivos y en la parte inferior el maxilar. Algunos autores extienden el concepto de rostro al busto y al torso superior en el caso de las mujeres, porque son partes del cuerpo destinados a ser mostrados, si se apunta al concepto de rostro, en un sentido de desenvolvimiento social. Sin embargo, los autores han optado por introducir un concepto de rostro en un sentido más reducido del término, haciendo hincapié esencialmente en que el rostro comprende como límites la inserción del cuero cabelludo, la pera y los pabellones auditivos, y no el torso, ¿no es cierto?, o el busto, como ocurre, por ejemplo, con las mujeres. Debe haber una deformación permanente, es decir, una deformación que no puede ser revertido por el paso del tiempo y por medios ordinarios. Y hay deformación aun cuando una cirugía estética o una cirugía reparadora puede permitir reducir, ¿no es cierto?, los efectos del daño al rostro provocado. ¿No es cierto? El hecho de que sea reversible la lesión a partir de una práctica terapéutica excepcional no excluye la aplicabilidad de la figura que estamos analizando. A nivel esencialmente entonces del tipo objetivo, esta figura requiere algunos de los resultados, ¿no es cierto?, que hemos mencionado y que hemos descrito precedentemente. Puede ocurrir que esos resultados se verifiquen simultáneamente, es decir, que un debilitamiento de un sentido, de un órgano, de un miembro, también traiga aparejado una utilidad para el trabajo por un término superior a un mes. Puede darse. En el aspecto subjetivo está el problema. Es decir, ¿cómo encuadrar la figura? El sujeto quiere lesionar, sabe que causa lesión y debe saber que puede provocar alguna de las consecuencias enumeradas en el artículo 80. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando busca algo más? Busca no el debilitamiento de un sentido, de un órgano o de la salud, sino, por ejemplo, la pérdida de un órgano, de un sentido, y trae aparejado un debilitamiento. Hay algunos autores que dicen que acá hay que aplicarse tentativa de lesiones graves y no gravísimas y no lesiones graves consumadas, pero la discusión existe en el marco de la doctrina. El artículo 91, que es el que le sucede, hace referencia
a las llamadas lesiones gravísimas. Dice, se impondrá reclusión o prisión de 3 a 6 años. Fíjense el monto de la pena, muy elevado por cierto. Si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierto probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad para engendrar o concebir. Aquí la figura del artículo 91 ya está hablando de un elenco de resultados mucho más graves por parte esencialmente del sujeto activo en perjuicio del sujeto pasivo. Empecemos a descomponer el tipo objetivo. Si la lesión produjera una enfermedad mental, cierto, probablemente incurable. No debemos confundir, como dije hace un rato, debilitamiento permanente de la salud con la enfermedad mental. La enfermedad es un estado, una patología, en el cual el sujeto pasivo ingresa como consecuencia de la acción del autor. ¿Hablamos de una enfermedad corporal o hablamos de una enfermedad mental? Una enfermedad que ataca la morfología, la estructura corpórea del individuo, o una enfermedad que ataca la psiquis, esencialmente, de él. Debe ser cierto o probablemente incurable. Acá se requiere, a partir del auxilio de la medicina, de que exista un pronóstico de certeza de incurabilidad. Es decir, que, por un lado, entonces, acá lo que deberá buscarse es el auxilio de la medicina para dictaminar si en el momento de llevar a cabo la acción lesiva y como consecuencia de la misma, el sujeto pasivo ingresó o comenzó a aportar un estado patológico que, teniendo en cuenta los avances de la ciencia en ese momento, no es susceptible de ser curado o hay un riesgo cierto de que la cura no sobrevenga. Con lo cual acá es dirimente el dictamen médico forense en tal sentido. Dictamen médico forense que deberá ser realizado teniendo en cuenta esencialmente el estado de la medicina al momento en que se verifica la aportación de la patología por parte del sujeto pasivo. Claro, ¿qué pasa si sobrevenida la condena bajo este resultado? Luego ocurre que la enfermedad pasa a tener la categoría de enfermedad reversible o curable. Bueno, esto es lo que pasó, por ejemplo, con situaciones de contagio intencional del SIDA. Ustedes saben que durante mucho tiempo el SIDA o el síndrome del HIV era una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad cierta o probablemente incurable, más allá de la aparición progresiva de paliativos de reducir el margen de dañosidad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero actualmente el SIDA tiene cura. En consecuencia, si un sujeto ha sido condenado, por ejemplo, por lesiones, por haber provocado deliberadamente el contagio del SIDA, sobrevino una condena con fuerza de cosa juzgada y luego, esencialmente, la condición de enfermedad cierta o probablemente incurable desaparece producto de los avances de la medicina, este sujeto tendrá derecho a hacer uso de un recurso jurídico conocido como recurso de revisión y pedir una reducción del monto de la condena en función de la desaparición, ¿no es cierto?, de la condición de incurabilidad de la enfermedad que deliberadamente le provocó al otro. Entonces, lo importante es que exista un diagnóstico de certeza en cuanto a la incurabilidad o de probabilidad de la incurabilidad en función de los avances de la medicina en el momento en que el sujeto llevó a cabo la acción típica. Puede ser una enfermedad mental o puede ser una enfermedad corporal. Mental ataca la psiquis, el aspecto psicológico del individuo. Por ejemplo, el sujeto producto del trato intencionalmente llevado a cabo por el autor ingresa en una situación en un estado depresivo, esencialmente en una depresión profunda. Me acuerdo, me tocó intervenir una vez como profesional en una denuncia perpetrada respecto de un supervisor o un jefe de recursos humanos de una vieja FJP que deliberadamente maltrataba a un inferior, a un personal, y se le había advertido de que si persistía en esa conducta de maltrato, de humillación, ¿no es cierto?, el daño que se le podía provocar esencialmente a la víctima era un daño con síntomas, una enfermedad con síntomas de permanencia, y efectivamente eso fue comprobado a través de un dictamen médico forense, y la persona fue portadora de una situación de depresión que, de acuerdo a los avances de la psicología, no era una acción esencialmente recuperable, y fue condenado por lesiones gravísimas, producto de este comportamiento. La otra cuestión no menor, o el otro supuesto que contempla el artículo 91, es la inutilidad permanente para el trabajo.
Habíamos dicho que cuando la inutilidad era por más de un mes, pero no era permanente, se aplicaba el 90. Acá hablamos de una inutilidad permanente. El sujeto se ve incapacitado para trabajar. Incapacitado para trabajar en lo que él quería hacer. ¿No es cierto? A partir de ese momento el sujeto no puede hacer lo que quiere y la incapacidad es general, ¿no es cierto? Y se prolonga indefectiblemente. Se habla de la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro. ¿Qué es la pérdida? La desaparición, ¿no es cierto? De un sentido, el sujeto no ve más, el sujeto no oye más. El sujeto ha perdido la capacidad de olfato y ha perdido la capacidad de tacto. Hay una supresión de la facultad. Esa supresión de la facultad puede ser como consecuencia de la destrucción de los órganos, ¿no es cierto?, de ambos órganos que le impiden, por ejemplo, la posibilidad. Por ejemplo, destrucción de ambos glóbulos oculares, supresión de la capacidad de la vista. Por ejemplo, también se habla de la pérdida de un órgano, de un miembro, o el uso de un órgano de un miembro. ¿Cuándo hay pérdida de un órgano? Cuando se suprimen las funciones del órgano. Por más de que esas funciones puedan ser suplantadas por otras. Por ejemplo, si producto de un ataque yo le hago perder a una persona el hígado o el vaso, hay esencialmente la supresión de la función del hígado y del vaso, aun cuando esa función pueda ser reemplazada por otro órgano. En ese caso, la destrucción del hígado y el vaso también entra dentro del concepto de pérdida del órgano, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la pérdida de una mano. La pérdida de una mano, la sustracción de un brazo, de una pierna, es técnicamente una lesión gravísima, porque independientemente que pueda ser reemplazada mediante una pierna ortopédica, etc., acá lo que existe es una pérdida anatómica y funcional de la labor que cumple el miembro. Pérdida de la palabra, el sujeto pierde la capacidad de articular palabra a pesar de que puede conectarse por otros medios distintos. Y la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir implica la reducción de la posibilidad reproductiva del sujeto, del sujeto pasivo. ¿Cuándo se daría? Por ejemplo, cuando producto del ataque perpetrado por el autor o por el agente a la víctima, ésta no puede concebir, no puede reproducirse en el futuro. ¿Cuál sería un caso? La ligadura intencional de las trompas de falopio en la mujer o la rotura del conducto seminal en el caso del hombre. Serían supuestos de la capacidad de engendrar o concebir. Son disposiciones entonces en donde el resultado es mucho más grave. Son disposiciones en donde el sujeto provoca con su comportamiento un daño de mayor magnitud respecto al sujeto. Claro, el tema está, muchas veces acontece que cuando una persona ataca a otra con la intención de matarla, las consecuencias que provoca encuadran dentro de alguno de los supuestos de los artículos 89, 90 y 91. ¿Cómo diferenciar una tentativa de homicidio con una acción de lesiones consumada? Y la diferencia está en la predisposición subjetiva de la gente. Es lo que se llama la prueba del dolo de homicidio. ¿Cómo yo pruebo el dolo de homicidio? Bueno, con la sana crítica racional, por ejemplo, en función del comportamiento del autor, el medio seleccionado, el vínculo que tenía con la víctima, el comportamiento posterior, la reacción posterior frente al daño provocado, etcétera, etcétera. Es decir, una acción que externamente puede parecer consumativa de lesiones graves, puede reflejar una tentativa de homicidio simple, por ejemplo, que no llegó a su resultado por circunstancia ajena a la voluntad de la gente, pero que provocó un resultado menos valioso, pero igualmente reprobable de la óptica del tipo penal del artículo, por ejemplo, 90 o 91. ¿Dónde está la diferenciación entre la tentativa de homicidio y la acción dolosa dirigida a provocar un resultado del 90 y del 91? En la intencionalidad subjetiva de la gente. El 92 del Código Penal dice, si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será en el caso del 89 de 6 meses a 2 años, en el caso del 90 de 3 a 10 años y en el caso del 91 de 3 a 15 años. Bueno, a ver, el artículo 92 es una figura que hace un reenvío a las modalidades agravadas del artículo 80 que hemos visto en las clases en la facultad. De manera tal de que cuando provocado algún resultado que ingresa dentro del 89, 90 o 91, además, si lleva a cabo alguna de las modalidades o la lleva a cabo alguno de los sujetos o en alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena es
en función de lo que menciona el 92, es decir, en el caso del 89, de 6 meses a 2 años, no dice si es prisión o reclusión, pero si el 89 tiene pena de prisión, le corresponde la pena de prisión. En el caso del 90, de 3 a 10 años, de pena de reclusión o de prisión, aunque la diferencia ahora ha sido abolida por la jurisprudencia. Y en el caso del 91, de 3 a 15 años. Es decir, yo puedo cometer, por ejemplo, lesiones leves agravadas por el vínculo, lesiones leves con ensañamiento o alevosía, lesiones leves con veneno u otro procedimiento insidioso, puedo provocar lesiones leves en un contexto de violencia de género, puedo llevar a cabo lesiones graves por alevosía o en un contexto de violencia de género, etc. Es decir, que independientemente de la graduación en el resultado que se observa en los artículos 89, 90 y 91, cada una de estas figuras en particular, cuando se verifica alguno de los supuestos contemplados en la misma, también pueden verse agravadas en función del artículo 92, que a su vez reenvía al artículo 80 en cuanto a los supuestos de incremento de pena. ¿Está claro? A su turno, el artículo 93 dice, si concurriera la circunstancia enumerada en el inciso 1 de la letra A del artículo 81, recuerden cuál es el inciso 1 de la letra A, el supuesto de que el que provocare la muerte a otro estando en estado de emoción violenta y las circunstancias lo hicieran excusable. Esta figura, la de la emoción violenta como modalidad atenuada, también se aplica cuando estamos hablando de lesiones. También se aplica cuando estamos hablando, sea que se provoquen lesiones leves, graves o gravísimas. Si en estado o en situación de emoción violenta se provocan lesiones leves, la pena será de 15 días a 6 meses. Si en el marco de un estado de emoción violenta y las circunstancias se hicieran excusables, se provocan lesiones graves del artículo 90, la pena será de 6 meses a 3 años. Y si se provocan lesiones gravísimas en estado de emoción violenta, la pena será de 1 a 4 años. Entonces, como tenemos en el caso del homicidio, en el delito de lesiones también tenemos modalidades agravadas y modalidades atenuadas. Las modalidades agravadas en el artículo 92 y las modalidades atenuadas en el artículo 23. Sin embargo, a diferencia de lo que acontece con el delito de homicidio, donde se contempla expresamente la posibilidad de la concurrencia de una modalidad agravada y una modalidad atenuada, acuérdense que, si mal no recuerdo, el artículo 83 contempla expresamente el caso del homicidio o parricidio perpetrado en estado de emoción violenta. Esta situación no está contemplada esencialmente con respecto al delito de lesiones. Es decir, ¿qué pasa si en un mismo hecho, por ejemplo, lesiones leves agravadas por el vínculo, ¿no es cierto?, el sujeto obra simultáneamente en situación de emoción violenta? ¿Hay alguna respuesta para solucionar este supuesto? Bueno, acá la doctrina difiere. Algunos dicen que hay un concurso ideal entre un agravante y un atenuante y en cuyo caso se aplica el agravante. Otros dicen que hay una sucesión de leyes simultáneas aplicables en el caso y en cuyo caso se aplica la ley más benigna. La jurisprudencia dice que con confluencia agravante y atenuante en un caso, como la que mencioné recién, se aplica siempre el agravante. Esa es, por ejemplo, la postura mayoritaria. Luego tenemos el artículo 94, ¿no es cierto?, que es una típica figura imprudente, ¿no es cierto?, que tiene una redacción similar a la que en cuanto a su estructura a la del artículo 84, habla de que causar lesiones por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia del reglamento o deberes de su cargo, o se produjera la muerte de 2 o más personas, y el 94 bis, que habla de las lesiones culposas provocadas con culpa temeraria o en el marco de un accidente a bordo de la conducción de un vehículo con motor. De esta forma, consideramos esencialmente cumplido la modalidad de los delitos de lesiones. Recapitulando, entonces, el delito de lesiones protege el bien jurídico e integridad corporal, pero también la integridad psíquica y el desenvolvimiento social del individuo. Protegen bienes jurídicos personalísimos, cuya relación de disposición le corresponde al ofendido, bienes jurídicos esencialmente disponibles. ¿Cómo lo protege? Mediante 3 formas dolosas, castigando modalidades dolosas de comisión y modalidades culposas. Entre las modalidades dolosas tenemos las lesiones leves del artículo 89, las lesiones graves del artículo 90 y las lesiones gravísimas del artículo 91. Tenemos una modalidades agravadas por reenvío a la norma del artículo 80, cuando, ¿no es cierto?, aplicables tanto cuando se produjeran lesiones leves, graves o gravísimas,
modalidades atenuadas, siendo aplicable el inciso 1A del artículo 81 por reenvío, así los consigna expresamente el artículo 93, y las llamadas lesiones imprudentes del artículo 94 y lesiones culposas agravadas del artículo 94 bis. De esta forma, damos por concluido el bloque de los delitos de lesiones. Espero que se haya entendido. Les pido disculpas si he incurrido en algún yerro. No soy un experto en esto de grabar videos y estamos en una situación de excepcionalidad que hace que ustedes deban ser un poquito más indulgentes conmigo por la desprolijidad en cuanto a la exposición, pero bueno, la idea es de que ustedes entiendan la figura, la analicen y entiendan efectivamente que acá el incremento de la pena viene de la mano del incremento de un resultado más disvalioso, pero siempre conectado causal y subjetivamente al accionar del autor, nunca aplicable en términos de responsabilidad objetiva. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero que les sirva la clase. Que tengan muy buenos días.